Deseamos fervientemente que nos puedan acompañar en el 2018. Será un gran honor poderles servir un plato de alguna comida típica, atenderlos, recibirlos, y será una experiencia muy bonita poder compartir con ustedes. Amén. Quiero que estemos de pie. Quiero que vayamos a las Escrituras. Capítulo 3, libro de Samuel. Un saludo para todos los amigos, los que están conectados a través del Facebook, a través del canal YouTube, a través de los diferentes medios, y a todos los hermanos de la iglesia aquí local. Un saludo para todos ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Usted puede alabar a Cristo, puede alabar a Dios. Amén. Quiero leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Padre, gracias. Por favor, háblanos en esta preciosa tarde, a través de tu palabra. Coloca tu palabra en mis labios. Dame el entendimiento y la sabiduría para transmitir el consejo. Que hoy despiertes las conciencias misioneras, los corazones misioneros. Que hoy pongas carga en nuestros corazones. Yo estoy aquí porque tú me trajiste, Señor, y en tu nombre entregaré la palabra que has puesto en mi corazón. Haz que este pueblo pueda recibir el llamamiento y percibir la gran necesidad que hay en todo lugar. Por favor, ayúdanos. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, y te doy gracias. Amén. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. El Señor es Dios grande y poderoso. Quiero compartir en esta tarde bajo el tema: cuando Dios quiere hacer algo grande, utiliza hombres sencillos. Cuando Dios quiere hacer algo grande, utiliza hombres sencillos. La nación de Israel entró en uno de los periodos más críticos conocidos como el tiempo de la decadencia moral y espiritual. Fueron los tiempos de crisis, juntamente con el tiempo de los jueces. Lo que siguió luego fue una decadencia espiritual y moral en todos los aspectos. Elí fue puesto por Dios como el sumo sacerdote o el sacerdote para dirigir al pueblo a la adoración al Señor. Elí fue privilegiado con un llamamiento y con un ministerio. Sus hijos fueron privilegiados con un llamamiento y con un ministerio. Pero hubo cosas en Elí que desagradaron al Señor. Elí representa el tipo de ministerio y liderazgo a quien Dios ha llamado y lo ha honrado y lo ha privilegiado, pero no ha sabido apreciar ni valorar los privilegios del Señor. Elí representa ese ministerio estático, un ministerio obsoleto, un ministerio no activo, un ministerio sin visión, sin carga, sin pasión, un ministerio sin celo,
sin entrega, sin sacrificio. Un ministerio donde todo lo humano prevalece, donde no hay deseos ni tampoco intereses por la verdadera presencia y la gloria del Señor. Un ministerio estático, lo que se conoce como un estado de confort, de quietud, de pasividad, cuando había una profunda necesidad en el pueblo de Israel. Por eso Dios se propuso hacer algo grande y descartó a Elí y a sus hijos. Y del lugar menos esperado levantó a un niño, producto de una madre de oración, producto de una mujer que oraba, de una mujer que un día fue al altar y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti todos los días. No será para mí, será para ti. No será para mi deleite, será para tu gloria. No será para mi placer, será para tu honra. No será para mí, será para tu reino y tu servicio. Y lo trajo a la casa del Señor. Y Samuel creció. Se cree que Samuel estuvo allí a los 7, 8 años. 10, 11 años. Se cree que tenía aproximadamente unos 14 a 16 años cuando el Señor lo llamó. El Señor llamó a un niño y le dijo: Samuel, Samuel. Y él dijo: heme aquí, Señor, porque me propongo hacer algo grande en Israel, que quien lo escuche le retiñirán sus oídos. No se dirigió al sacerdote, no a Fines ni a Oni, no a los hijos de Elí, sino a aquel niño y a quien Dios utilizaría para algo grande. Dios, hermano, Dios se propone hacer algo grande. Y por eso quiere contar con usted. Estaba orando ayer y estos días y le dije a Dios que me ayudara para poder compartir con ustedes esta palabra. Y entendí que Dios ha tenido a bien poder compartirles lo que es la labor misionera. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Y usted y yo fuimos llamados para alistarnos en el servicio del Señor. Ninguno estamos aquí para otra cosa. Usted está aquí porque Dios lo trajo y pertenece a esta obra por la gracia del Señor. Y estamos aquí en este culto misionero para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. El Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor necesita a un Samuel que puede representar a un niño, que puede representar a un jovencito, que puede representar a un adolescente, que puede representar a un padre, a un adolescente, a un líder, a un pastor, a un amigo también. El Señor te necesita. El Señor utiliza hombres sencillos para hacer cosas grandes. El Señor no necesita hombres grandes, grande es Él. Dios necesita corazones dispuestos. Dios no necesita talentos, Él los da. Dios no necesita diplomas, Él capacita. Dios no necesita un léxico extraordinario, Él es sabio de toda sabiduría. Dios no necesita alguien con dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita alguien con fuerzas, Él da las fuerzas al cansado. Dios no necesita alguien con cosas extraordinarias, Él solo necesita un corazón dispuesto. Una mujer dispuesta, un niño dispuesto, un líder dispuesto. Alguien alabe a Cristo en esta hora. Dios necesita un corazón que se rinda a Él y que pueda responder como Samuel:
Aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Para que desempeñemos aquello que Él ha propuesto a llevar a cabo, y nos ha dado el privilegio de que usted y yo hagamos parte de ese proyecto. Omnifines fueron privilegiados. Fueron privilegiados. Pero mi Biblia dice que no tenían temor de Dios. Y no eran adultos. Escúcheme, joven que está aquí. Los jóvenes de la alabanza, los jóvenes de la iglesia, los adolescentes, escúcheme. No eran adultos, eran jóvenes. Los hijos de Elí eran jóvenes. La Biblia lo dice. En el capítulo 2, verso 17, dice que eran jóvenes. Pero también dice la Biblia que eran personas que no conocían a Dios. Pero también dice que no tenían temor de Dios. Pero también dice que ellos menospreciaban las cosas del Señor. Y estos jóvenes representan aquellos hijos de creyentes que han nacido bajo la sombra, como omnifines, nacieron bajo la sombra de un ministerio. Los hijos de pastores han nacido bajo la sombra. Los hijos de los líderes han nacido bajo la sombra. Los hijos de los creyentes han nacido bajo la sombra. Privilegio que pocos tienen. Honra que pocos han tenido. Usted es un hijo de creyente. Escúcheme, niño, niña, adolescente, joven. Usted ha sido extremadamente privilegiado de parte del Señor. Porque hay niños que han nacido en un basurero, en una casa de abuso, con padres drogadictos, homosexuales, pervertidos, delincuentes, perversos, alcohólicos. Muchos de nosotros nacimos en lugares marginados. Usted ha tenido el privilegio de nacer bajo la sombra. Usted es hijo de un líder. Usted ha nacido bajo la sombra. Tenga mucho cuidado de no menospreciar el gran privilegio que usted ha sido traído a la iglesia desde pequeño, desde chico, desde niño. Los hijos de Elí, omnifines, fueron traídos al templo desde niños, pero ellos menospreciaron las cosas del Señor. Es un privilegio, pero es un privilegio que se tiene que honrar. Es un privilegio que se debe honrar. Alguien alabe a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que no valoran el gran privilegio de haber tenido el honor de nacer en una cuna cristiana, bajo un padre líder, bajo una mamá misionera o un padre pastor, quienes no honran este privilegio, hay quienes vienen detrás deseando honrar lo que otros menosprecian. ¿Por qué? Porque a la par de ellos venía un niño llamado Samuel, que no nació en un hogar directamente cristiano, un niño que su madre fue estéril, uno que su madre tuvo que soportar el señalamiento, la injuria, porque era estéril. Una mujer con un hogar al borde de la destrucción. Un niño que fue formado, que fue nacido, que fue gestado en oración, en ayuno, en lágrimas. Alguien alabe a Cristo. En dolor, en sufrimiento. Uno que no tuvo privilegios, pero uno que se levantó sirviendo a Dios en la casa, diciendo: Señor, tú me trajiste a la vida para servir, para ser alguien, para ser útil. Yo quiero servirte en tu casa. Yo quiero honrar esta vida. Yo quiero que tú me uses. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Samuel vivía
en el templo. Dormía junto al arca y apagaba las lámparas, cosa que no hacían los hijos de Ofni y Finees. ¿Y sabe que hay muchos niños de creyente indiferente? Hay mucho hijo de creyente indiferente. Hay mucho hijo de líder indiferente, rebelde, apático, grosero, insubordinado, irrespetuoso. Desafía a la autoridad, que es papá y mamá. Escúcheme, niño, yo fui niño. Yo viví en las calles. Yo comí de las basuras. Yo fui una persona de la calle. Estuve en las drogas. Por su gracia el Señor me rescató. Jovencito que estás en esta hora, Dios le está hablando a alguien hoy. Jovencita que está aquí, usted no sabe el grandísimo honor que tiene de haber nacido bajo un techo donde tu mami y tu papi te abren la Biblia y oran por ti y te traen a la casa de Dios. Eso es un honor y privilegio. No todos nacimos. Y Dios mira cómo tú te conduces. Dios ve cómo tú te comportas. Samuel era un niño, pero uno que amaba a Dios. Solo tenía 7 añitos cuando fue al templo y solo tenía 15 cuando Dios lo llamó. Era un niño. Su mami seguramente le dijo: hijo, te voy a llevar a la casa de Dios. Mamá, pero allí están los hijos de Ofni, los hijos de Eli. Ofni y Finees son pervertidos, son mundanos, son liberales. Sí, mi amor, pero tú no serás como ellos. Tú fuiste traído al mundo por Dios con un propósito. Yo le dije a Dios ese día de rodillas que si Dios me daba un hijo, yo se lo consagraría a Él. Tú naciste con un propósito. Tú no serás como ellos. Tú no estarás enfermo con la internet. Tú no estarás enfermo con la pornografía. Alguien alabe a Dios. Tú no serás esclavo de la tecnología. Tú fuiste traído al mundo para que le sirvas a Dios. Estoy seguro que esta mujer le decía a su niño: Dios abrió el mar rojo. Él le hablaba literalmente a nuestro padre Abraham. Moisés fue un hombre usado por Dios. Todas esas historias su mami se las contaba a Samuel. Y le dijo: cuando estés en la casa de Dios, sé reverente, sé respetuoso. Hay un Dios todopoderoso en los cielos que juzga el comportamiento de los niños y de los jóvenes. Tú serás un niño útil en las manos de Dios. Dios te necesita, Samuel. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Por eso, joven, escúcheme. Cuando alguien quiere servirle a Dios, le sirve donde quiera que esté. Le sirve en la universidad, le sirve en el colegio, le sirve en la calle, le sirve en el barrio más recóndito, en el barrio más subnormal, en la olla, en el barrio más peligroso. Cuando un joven quiere servirle a Dios, quiere guardarse para Dios, quiere ser santo, quiere agradar a Dios, no importa de quién esté rodeado, no importa dónde viva, alguien alabe a Dios, no importa con quién conviva, no importa si vive con un padrastro, con una familia corrupta. Si ese joven y esa señorita, alguien alabe a Dios, quiere servirle a Dios, lo hará donde quiera que esté, porque cuando uno quiere, lo desea de corazón. No tiene que andar corriendo bajo la corriente de otros.
Ahí estaba Samuel con los hijos de un líder, unos jóvenes pervertidos. Pero Samuel dijo: yo no nací para esta podredumbre. Yo no nací para perderme en la vanidad. Yo no nací para fornicar. Mi cuerpo no es para el pecado. Mi cuerpo no es para el mundo. Mi talento no es para el diablo. Alguien alabe a Dios. Mi vida no es para esta tierra. Dios me trajo para algo. ¿Se da cuenta? Eso no depende que usted diga: es que yo vivo en un barrio subnormal, es que mis amigos son drogadictos, es que mi mamá es inconversa, es que mi papá es un borracho. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Es que mis amigas todas son inconversas, es que en la universidad, es que en el colegio. Eso no tiene nada que ver. Cuando usted quiere agradar a Dios, usted lo agrada por encima de todo. Por encima de todo. El Señor llamó a Samuel, un niño sencillo, un niño humilde, un joven, un adolescente, uno que deseaba servir a Dios. Usted ha nacido bajo la sombra de un ministerio. ¿Cuál, pastor? El ministerio que Dios ha puesto en este lugar. Su pastor, él representa un ministerio y usted es hijo de ese ministerio. Usted puede tomar una actitud agradable a Dios, pero también puede tomar una actitud de riesgo. Usted puede censurar a su pastor, criticarlo, hablar, murmurar, puede cuestionar, puede injuriar, puede darse el lujo de no venir a un culto, de decir que no quiere ser líder de ese campo, de entregar, de no ir. Pero Dios ve eso, porque cuando usted no quiere, hay otro que sí quiere. Servir a Dios es un privilegio, es un grandísimo honor, es lo más sublime. Después de haber sido salvos, es lo más sublime que un hombre pueda obtener, el derecho y la bendición de servirle a Dios. Lo más sublime. No importa las condiciones ni las limitaciones, servir a Dios es un privilegio. Cuando te llamen, no te niegues, no te rehúses, no huyas, no te escudes. No pongas lo humano antes de los negocios de tu Señor, porque todo lo que tienes le pertenece al Señor, y el mismo Dios que da es el mismo Dios que quita, y lo que Él te ha dado, te lo ha dado no para tu deleite, sino para que honres al dueño de lo que tú tienes. El Señor te necesita. Necesita lo que puso en tus manos. El Señor necesita a tus hijos. Él los necesita. No los endiose, no los pierda, no los malcríe, no los dote de tecnología muerta, no les haga una burbuja dañina. Enséñeles a vivir con un poco de hambre. Enséñeles que lo que usted hoy tiene, a usted le costó. Porque hoy muchos jóvenes y señoritas tienen una percepción equivocada del dinero, de las posesiones. Mamá, deme. Mamá, no tengo. Papá, cómpreme. Mamá, se me acabó. Papá, necesito. Estamos levantando una generación de hombres y mujeres que no saben lo que es trabajar. No saben el valor del tiempo, de la economía, del dinero, porque han nacido en otras condiciones.
Porque Dios te ha bendecido a ti. Porque Dios te sacó del muladar y te ha dado lo que hoy tienes. Y tus hijos nacieron no en un cartón, sino en una clínica. Tus hijos han ido a un colegio privado. A ti te tocó la escuela que estaba a punto de caerse. Tus hijos van a la universidad. Tú ni siquiera sabías leer ni escribir. Pero los hemos enrutado mal. Los hemos enrutado para que sean empresarios, para que sean académicos, para que sean ejecutivos, para que sean comerciantes, para que sean profesionales. Y yo pregunto, ¿dónde está la obra de Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde están los negocios de Dios? Está bien que tus hijos estudien, pero yo pregunto, ¿dónde está en un lugar del corazón de tu hijo la obra misionera? ¿En qué parte de tu vida le dijiste a tu hijo, esto lo vas a estudiar para que le sirvas a Dios? ¿En qué parte se te olvidó? ¿En qué momento del camino se te olvidó que esos niños el Señor los necesita? Y tú los direccionaste con una mentalidad. Amén. Porque Ana pedía hijos. Cuando contendía con Penina, pedía hijos, pero Dios no se los dio. ¿Y sabe por qué no se los dio cuando estaba contendiendo con Penina? Porque Ana los pedía para mostrarlo. Pedía hijos para exhibirlos. Pedía hijos para competir. Pedía hijos para enorgullecerse. Pedía hijos para su propio deleite. Pero cuando fue allá y le dijo, dame uno, pero no será para mí. Dame uno, pero no será para mi deleite. Dame uno, pero no será para competir con aquella. Dame uno, pero no será para que yo haga de él un Dios. Dame uno y yo te lo entregaré a ti. Dame uno y yo lo dedicaré a ti. Dame uno y yo te lo ofreceré a ti. Y le dio no solo uno, le dio muchos hijos. Si alguien está entendiendo, alabe a Dios. Levante su mano, dele un aplauso, alabe al Rey. Dele gloria a Cristo. El Señor llamó a Samuel. El Señor llamó a Samuel porque Elí había perdido la visión. Porque había que levantar un pueblo y traer un avivamiento a Israel. El Señor llamó a este niño joven porque lo necesitaba. El Señor te llama hoy porque te necesita. Amén. Año 1995. El Señor me rescató a mí de una vida de oscuridad. Yo fui a un culto. Yo fui a un culto por primera vez en mi vida por una mujer que me invitó, que había sido amiga de nosotros, del mundo bajo. Y ella me dijo, Eduardo, ve a la iglesia. Y yo fui. Y recuerdo que casi no me dejan entrar, porque yo era la desfiguración que Satanás ha logrado en el hombre. Satanás había desfigurado mi vida. Yo llegué con el pelo largo, con aretes, con ropa de satanista. Fui pandillero, era líder de pandilla. Tenía solo 15 años. Vivía en un barrio subnormal, lo que se conoce como una olla, en la ciudad de Villavicencio. Y fui a la iglesia. Y el Señor me hizo un llamado, siendo un inconverso. Y yo agaché mi cabeza en la silla cuando el pastor dijo, alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano. Pero fueron a mi casa a matarme a las 2 de la mañana. Yo sabía que ese día iba a morir. Yo sabía, todos mis amigos están muertos.
A todos los mataron, los desaparecieron. Y yo sabía que iban por mí. Pero oré allí a las 2 de la mañana y le dije: Señor, no sabía orar, pero si me das la vida, yo voy mañana a la iglesia. Y yo me convierto. Y yo te pago con mi vida. Fui al culto. Cuando hicieron el llamado, salí como un resorte de esa silla. Yo pasé al frente. Iba a cumplir los 16 años. Y cuando pasé al frente, todo el tiempo fue llorando. Por un momento pasó por mi vida todo el daño que le había hecho a las personas. Mientras mis ojos se bañaban en lágrimas, pude ver todo el daño que le había hecho a la sociedad, las personas que había lastimado, el dolor de mi madre, mi familia. Y yo lloré, 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 lloré. Nunca había llorado tanto. Pero también sentía tanta paz, tanto amor, algo tan sobrenatural que nunca me lo dieron las drogas, el bazuco, la marihuana, el LSD, el éxtasis, los hongos, nunca, nada. Había tanta paz en ese lugar. Sentía los brazos del maestro que me abrazaban, que su sangre me lavaba ese día. Se terminó el culto y yo seguía llorando. Recuerdo que el pastor de una iglesia de madera humilde me levantó temblando, lavado en sudor. Me dijo: el Señor te necesita. Me corté el pelo. Tiré todo lo que tenía. Yo quiero decirles hoy, Pastor Pedro, iglesia, yo conozco a un Dios que es capaz de cambiar a alguien en un instante. Yo conozco a uno que es capaz de cambiar al más grande delincuente, al drogadicto, al indigente. Yo conozco a uno que es capaz de cambiar en un instante. Esa noche del 26 de mayo 1995, el Señor me cambió de la cabeza a la planta de los pies. Nunca más necesité la droga, nunca más las armas, nunca más el sexo, nunca más la marihuana, nunca más el alcohol, nunca más el satanismo, nunca más las pandillas. Ese día el Señor me salvó. Ese día el Señor me llamó. Y a los 2 meses el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Cuando yo llegué a la casa, mi mamá me decía: usted se volvió loco, usted no deja dormir. Yo tenía sueños, yo no podía dormir. Yo oía voces, yo escuchaba voces. Yo le decía al pastor: algo me está pasando. Y él me decía: Dios tiene un propósito contigo. Él dijo: te voy a bautizar. Yo no recibí teología, casi no sabía leer ni escribir. Y él me dijo: hay un campo para ir a trabajar, se necesita un predicador. ¿Usted puede ir? ¿Quiere ir? Y yo le dije: yo para eso me convertí. Para eso. Se lo digo con sencillez. Por la gracia del Señor, yo fui a pastorear la primera iglesia cuando iba a cumplir mis 17 años. Cuando me fui a ir de mi casa, mi mamá me dijo, porque yo ayudaba económicamente a mi madre, y le dije: mamá, no te puedo ayudar más, me tengo que ir. Dios me necesita. Dios me necesita. Yo era un líder de pandillas. A todos los mataron. A todos les prediqué antes de morir. A todos los desaparecieron. Yo estoy aquí porque el Señor le plació traerme en esta noche a este lugar, para que usted escuche que Dios llama a niños, llama a adolescentes, llama a jóvenes, llama a hombres sencillos para cosas grandes. Dios te necesita. El Señor te necesita.
Yo me fui a pastorear y yo necesitaba el calor de mi papá y el abrazo de mi madre. Yo pastoreaba la iglesia en las noches, me hacía falta la voz de mi madre. Era un niño, no sabía mucho, pero el Señor me habló, porque yo conozco a un Dios que habla. Yo conozco a un Dios que habla audiblemente. Él me habló y me dijo: te llevaré a un lugar donde los indígenas serán tu madre y serán tu padre. Y verás rostros que nunca has visto, y estarás donde nadie ha estado nunca jamás. Y yo estaré contigo. Y él me decía una y otra vez: yo te necesito. Fueron muchas cosas. Recuerdo un día volví a mi casa después de 8 meses de estar pastoreando. En ese lugar donde fui era muy difícil. Y la ropa que regalaban a las familias desplazadas por la violencia, entonces los hermanos sacaban la ropa que me quedaba y me la regalaban. Y yo fui a mi casa a visitar a mi mamá. Y ella me quedó mirando y me dijo: después de tanto tiempo apareces. Sí, mamá, vine a visitarte. Y dijo: ¿me traes algo? ¿Tienes algo para ayudarme? Yo le dije: no, mamá, no tengo nada para darte, pero algún día Dios me va a proveer, yo te voy a ayudar. Y me dijo: ¿y esa ropa? Es todo lo que tengo. Ni siquiera te queda grande. Y recuerdo estas palabras que me dijo: mejor que nunca hubieras conocido el Evangelio. Mejor que nunca hubieras conocido a Dios, porque te fuiste y nos dejaste. Y yo le dije: mamá, tú no sabes lo que dices. Tú no sabes lo que dices. Porque Dios es grande. Hoy mi madre es cristiana evangélica. Y yo a veces está ancianita y a veces la llevo donde el Señor por su gracia me permite ir y viajar. Y ella dice: yo soy la mamá del reverendo Eduardo Sánchez. Porque también conozco un Dios que se encarga de aquellas cosas que nos da temor dejar. Él lo hará. Dios ha sido bueno. Fui llevado a las tribus indígenas. Iba a cumplir mis 20 años para pastorear la segunda iglesia. Y me dijeron: solo irás por un tiempo, porque tú eres un niño, un joven. Allá se necesita un matrimonio. Recibí una iglesia de 6 hermanos y ellos me dieron la bienvenida. Las hermanas indígenas me adoptaron como su hijo. Ellos fueron mi papá y mi mamá. Ellos me recibieron con un mico asado, con un pilado de rana, todas esas carnes. Me dieron la bienvenida y me adoptaron, no como un extraño, sino como un hijo de ellos. Dios es bueno. Me dio una esposa misionera. Mi esposa estaba orando por un argentino. Y yo casualmente tenía contacto con una hermana venezolana, una joven. Hacía 7 años le estaba pidiendo a Dios mi esposa. Y mi esposa hacía más de 10 años le estaba pidiendo a Dios su esposo. Ella lleva 22 años como misionera, yo llevo 17, ella llegó primero que yo. Ella es docente, los dos trabajamos en la educación. Ella estuvo dentro de las tribus enseñando como docente y misionera. Y recuerdo, Pastor Pedro, que ella le decía al Señor, porque me cuenta: Señor, dame el esposo que tienes para mí. Y te pido, solo te pido, que no me des un esposo pequeñito, bajito.
demás está en tus manos. Y yo quiero decirles hoy a los solteros: pedís y no recibís, porque pedís mal. Tú no necesitas una niña con una voz extraordinaria. Tú no necesitas una mujer con un cuerpo tal. Tú no necesitas un hombre con unos ojos verdes. Usted no necesita un hombre rico o profesional. Usted necesita un hombre que ame a Dios. Usted necesita una mujer que ame y tema a Dios. Y luego que te ame a ti como tú eres. No necesitas más. Lo demás se lo puede llevar el viento. Y eso es lo que Dios te quiere dar. No un hombre de estatura X, no un hombre de estrato tal. Te quiere dar un hombre que tema a Dios. Y uno que te ame como eres, que te respete como mujer. No sé si puede darle un aplauso al Señor. Yo encuentro mucho temor en las generaciones nuevas que hay. Yo encuentro mucho joven con muchos prejuicios y temores. Y he venido desde la selva del Baupés para decirle: el Señor te necesita. Usted tiene una carrera, puede seguir en ella si quiere. Usted tiene un proyecto de vida, puede seguir en él si quiere. Pero hoy Dios ha salido a tu encuentro para decirte que eso te llena un pedazo de tu corazón, pero que si le sirves a Dios serás lleno en esta vida y en la otra. Puedes huir del llamado, puedes evadir el llamado, puedes terminar tus días esclavo de las deudas, del materialismo. Puedes terminar tus días pagándole a un banco, una corporación, tarjetas de crédito, lo que quieras, y no hallarás gloria en eso. Pero si decides servirle a Dios, tal vez tendrás necesidad, pero arriba una corona de gloria. ¿De qué poseer bienes en esta tierra si cuando te mueras nada de eso se irá contigo? ¿Para qué tanto sacrificio por las cosas de este mundo que son pasajeras si mañana te vas a morir y eso otro lo va a disfrutar? La verdadera gloria está en servir a Dios, porque cuando tú mueras, arriba el Señor te dirá: ven, buen siervo y fiel. Por cuanto en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay mucho temor. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra visión se desvió. Y se desvió hace tiempo. Somos una iglesia de confort. Somos una generación del siglo XXI pasivista. La obra misionera para muchos es una puesta en escena. Es un culto y está bien, pero la obra misionera es mucho más que buenas intenciones. La obra misionera se necesita de carácter y decisión. Se necesita soltar y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, cuenta conmigo. Yo oré y pasé muchas cosas. Algún día Dios me conceda poder compartir mi testimonio completo. Pasé muchas cosas. Y recuerdo un día en el altar, al lado izquierdo de la iglesia que hoy por la gracia del Señor pastoreamos, la ciudad capital del departamento del Baupés, en un rincón, en un culto de oración, cuando nadie fue a orar en medio de una lluvia, lloré en ese rincón y oí a Dios. Yo estaba ahí orando y oí a Dios en mi corazón. En mi espíritu, allá adentro, oí como una voz que me decía: yo te traje, no para poco, sino para mucho tiempo.
Y yo te traje porque te necesito. Y yo te daré lo que necesitas. Porque yo le decía al Señor, yo no volví a mi zona. Nunca más volví a ver a mis amigos. Allá no se sale. Allá no se reciben visitas. Allá no se hacen confraternidades con ninguna otra iglesia. La más cercana está a una hora en avión. Yo nunca más supe que era un culto de jóvenes. Mi juventud se la entregué al Señor. Yo no podía actuar como un joven normal. Sobre mí pesaba una carga enorme. Tal vez no era una persona adulta, pero tenía ambiciones muy grandes en la obra de Dios. Nunca pensé en una casa, en una moto, en un carro. Hoy vivo en una casa, después de muchos años, en una casa de madera. Soy feliz. Tengo una canoa, que es donde nos movemos. Tal vez usted tenga mucho más. Tal vez aquí nunca tenga nada de lo que a usted le sobre. Pero sé que arriba el Señor me ha prometido su corona, su gloria, su misericordia y su recompensa. Y todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo, 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 todo. Y yo allá le decía, no tengo amigos. Soy extraño para muchos. Recuerdo que cuando volví como a los 3 años a mi iglesia, donde salí, ya no estaba. Y yo llegué, y gran parte de los que estaban ya no estaban. Y yo llegué y me senté en la silla, y era extraño para muchos. Y me dicen en un rincón, el ujier. Al final el pastor dijo, y hoy con nosotros el misionero. Y yo salí de allá, flaco, delgado. Muchos no sabían quién era. Había nacido en esa iglesia. Me había convertido. Todo el barrio sabía quién era. Ni siquiera me conocían por mi nombre. Todo el mundo me llamaba por el alias. Volví y todos mis amigos se habían casado, se habían ido. Y yo le decía al Señor, soy extraño, soy desconocido. Y el Señor ahí me habló ese día que me dijo, eres extraño para los hombres, pero eres conocido en el cielo. No te importe, yo te conozco, yo sé quién eres. Y yo puedo decirle, joven hermano, el Señor me ha dado mucho más, mucho más, mucho más. Yo estaba en plena selva, en un culto entre los indígenas. Entre ellos es muy distinto todo, todo es muy distinto. Y yo soñé una noche que el Señor me transportaba a Europa. Y desperté. Y cuando llegué al pueblo, como a las 3 semanas, se convirtió a Cristo un hermano y dijo, ¿usted quiere ir al Congreso en Europa? Y yo le dije, sí, pero aquí está bien. Dijo, yo le voy a dar para que vaya usted y su esposa. Y sacó una cantidad de dinero y me dijo, y si falta más, me avisa. Vaya, vaya pastor. Usted es mi pastor. Vaya. Para que Dios te use, te bendiga, te dé. Sí, yo nunca pensé. El Señor nos llevó, y estando allá, nos llevó mucho más. Y yo se lo digo porque servirle a Dios es lo mejor. Nos llevó a Suiza, a París, a Grenoble, a Italia. Me llevó a muchos lugares. Y parte de lo que el hermano nos dio, casi todo nos sobró. Porque es el Dios al que servimos, es un Dios que provee. El Señor te necesita. Yo estudié hasta tercero primaria. Cuando entré a la iglesia no sabía leer muy bien. Hoy por la gracia le sirvo al Señor a la par de muchas cosas que nos ha permitido hacer. Él llama a hombres sencillos. No te preocupes por lo que no sabes. Yo tampoco recibí teología. Nunca fui a una universidad. Lo hice después de adulto.
Nunca fui a un seminario, me tocó hacerlo bajo la luz de una esperma. Nunca tuve un diccionario bíblico o un compendio, nunca tuve una Biblia. Pero entiendo que cuando alguien no tiene recursos, hay uno que es el recurso de los hombres. Hermano, yo te pregunto, ¿qué harás con tu vida? Mañana vas a morir. Mañana vas a estar en una silla de ruedas. Mañana vas a estar anciano. Y cuando mires para atrás, te darás cuenta todo lo que perdiste. Todo lo que dejaste pasar por ocuparte en tu materialismo, en tu ego, en tu egoísmo, en tu materialismo, en tu hogar, en tu casa, en tu dinero, en tu cuenta, en tu trabajo. Cuando mires para atrás, te va a doler el corazón, porque tuviste una juventud y no le ofreciste a Dios esa juventud. Y cuando no puedas ver ni caminar, querrás hacer mucho, pero ya no podrás. El Señor te necesita hoy. El Señor te necesita hoy. Dios llama a hombres sencillos. El Señor te necesita. El Señor quiere contar contigo. ¿Qué haces? ¿Qué importa? ¿A qué le temes? ¿Qué importa? Hay tribus, las hay. Y si tienes un llamado, Él te necesita. Pero hay barrios, hay campos, hay veredas. El Señor te necesita. Hoy el Señor está aquí. Tú decides si sigues huyendo o le dices: Señor, cuenta conmigo. Padre, gracias. El que quiera venir a este altar, sinceramente, salga de esa silla y venga. Venga el que quiera, el que desee, salga de esa silla. Usted que está allá atrás, alguien que ha entendido esta palabra, salga de ese lugar. Hay un niño, venga. Hay un adolescente, venga. Hay un joven, venga. Hay un esposo, hay un líder, venga. Todo el que quiera hoy decirle al Señor: cuenta conmigo, salga de ese lugar. Yo te pregunto, ¿qué le vas a responder a Dios ese día? Cuando el Señor te pregunte: ¿qué me trajiste? Muéstrame qué hiciste con lo que te entregué. Te di una vida, te di salud, te di una juventud, te di una voz, te di dones. Muéstrame. ¿Qué le dirás a Dios ese día? Que te ocupaste en ti mismo, que te volviste esclavo del materialismo, del mundo y de sus placeres. Le vas a decir a Dios ese día que siempre huiste de su llamado. El Señor te va a preguntar: muéstrame, hija, muéstrame a cuántos niños le llevaste mi palabra. El Señor te va a preguntar ese día: ¿a cuántos hambrientos diste de comer? ¿A cuántos desnudos vestiste? ¿A cuántos fuiste a visitar? Yo te di dones, yo te di dinero.